Buenos días, mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Dios les acompañe en este precioso día. Hoy le ruego a nuestro Dios que envíe su Espíritu, el que sé que está trabajando sobre toda la familia humana, todos aquellos que portan o que tienen el nombre de Cristo en sus frentes. Hoy vamos a tener un mensaje que me encantaría que todos mis hermanos cristianos de toda la faz de la tierra tengan la mente abierta, se dejen impresionados por el Espíritu de Cristo para que puedan entender una realidad que probablemente no han entendido. Y yo creo por experiencia personal que muchos de vosotros tenéis preguntas, dudas, inquietudes, porque, como dije en otras reflexiones, yo vengo de una iglesia pentecostal, tengo familiares que son pentecostales, no pocos, y entiendo bastante bien el mundo evangélico, ¿verdad? Pero hoy, mis queridos hermanos, este mensaje está dirigido sobre todo a mis hermanos protestantes evangélicos, ¿verdad? De todas las iglesias evangélicas. Porque la reflexión de hoy trata de hablarnos de una amonestación rechazada. ¿Cuándo fue esa amonestación rechazada? Pues a partir de 1844, mis queridos hermanos, cuando nuestro Dios trató de levantar un remanente, y que este remanente en realidad surge de las iglesias protestantes evangélicas, ¿verdad? La iglesia adventista se formó en base a este mensaje de Daniel 8:14, la profecía de 2300 tardes y mañanas, y cuando esta gente entendieron este mensaje, empezaron a proclamarlo al mundo. Mucha gente en aquel momento aceptó esta realidad, pero claro, cuando fueron probados, ¿verdad? El chasco que es profético, ¿verdad? En el libro de Apocalipsis también. Cuando fueron probados, pues, como vimos en la reflexión anterior, muchos de ellos se apartaron de esa realidad y esa amonestación quedó rechazada. Pero como vamos a ver hoy, en el texto de hoy, a pesar de que fue rechazado este mensaje, Dios trató y trata de atraer la atención a todos aquellos que realmente tienen hambre de Cristo, tienen hambre de la verdad. Porque como veis, sin pelos en la lengua, ¿verdad? Aunque yo sea adventista, trato de poner las realidades encima tanto del mundo adventista, pero como del mundo protestante también, ¿verdad? Como yo sé que tengo muchos de aquellos que me seguís, sois parte de otro tipo de evangelias, iglesias evangélicas, de iglesias protestantes. Como os he dicho en alguna otra reflexión anterior, llevo muchos años desenvolviéndome en las redes, entonces más o menos sé cuál es mi audiencia, ¿verdad? Estudio vuestro comportamiento, vuestra forma de actuar y trato de entender quiénes están detrás de cada visualización, cada clic, cada me gusta, cada no me gusta, cada compartir, en fin, entiendo esta realidad más allá de tenerlo claro, exacto, ¿verdad? Porque esto es difícil. Yo no puedo estar en las casas de cada uno de vosotros, ni en la mente de cada uno de vosotros, cada vez que alguien da un me gusta, un no me gusta, o comparte, o cuál es esa razón, ¿verdad? Pero en grandes rasgos, debido a tantos años de experiencia, ¿verdad? Pues entiendo estas realidades. Y sé que muchos de mis seguidores, de vosotros, sois de iglesias protestantes. Ahora bien, este mensaje es un paralelo, ¿verdad? Está dirigido sobre todo
aquellos hermanos, aquellas iglesias, pero sobre todo hermanos, ¿verdad? Porque tanto como es válido para la iglesia adventista como para las iglesias protestantes, siempre he dicho, no podemos atarnos de la institución, porque la iglesia es la gente, ¿verdad? Por lo tanto, yo me dirijo a la gente. Las instituciones tienen problemas y van a tener problemas porque Satanás es lo que ha hecho, ¿verdad? Poco a poco, paulatinamente, desde hace cientos de años, trabajando para que el ser humano, al fin de cabo, sea engañado. Él ha colocado barreras entre unos y otros y cada uno defiende su trocico, ¿verdad? Pero sin darnos cuenta que cada uno de esos trozos está en un engaño diferente, cada uno en su parte, ¿verdad? En lo que le corresponde, pero que debemos entender claramente que estamos viviendo en un mundo que todavía está, el príncipe de este mundo, nos lo dice las escrituras, es el enemigo de Dios, ¿verdad? Todavía. Queda ya poco tiempo, pero todavía la realidad es esa. Por lo tanto, me gustaría, mis queridos hermanos, que tengáis la mente abierta, ¿verdad? Aquí no se trata de defender banderas de unos y de otros, porque el pueblo de Dios, así como me lo decía uno de mis seguidores, somos uno y nuestro Dios es uno. Dios no salva iglesias, salva personas, ¿verdad? Por lo tanto, me encantaría que tengamos la mente abierta para poder entender este mensaje. Vais a ver que no es un mensaje fácil, pero me encantaría que lo pongáis en la realidad de cada uno en el espacio donde está y vea si coincide o no. Yo tengo plena confianza que coincide porque todo lo que os voy a tratar sobre lo que vamos a reflexionar hoy es la realidad de Dios. Siempre destaco esto. Tenemos que centrarnos en la realidad de Dios, no en esta realidad engañosa, tramposa, que nos ha preparado el enemigo de Dios, ¿verdad? Y que cada uno de nosotros defendemos cosas que al final nos vamos a dar cuenta que no tienen relevancia y que al final pusimos nuestra vida en la defensa de algo que no tiene más que propósito de llevarnos a perdición. Debemos de atar nuestra confianza en Cristo. Y eso es lo que espero y deseo que ocurra con este mensaje, ¿verdad? Una amonestación rechazada. Vamos a ver qué es lo que trata de decirnos nuestro Dios. ¿Cuál fue el origen de la gran apostasía? ¿Cómo empezó a apartarse la iglesia de la sencillez del Evangelio? Y fijaos una de las causas, conformándose a las prácticas del paganismo para facilitar a los paganos la aceptación del cristianismo. Ha abierto la puerta con tal propósito de que todo el mundo venga y se convierta. Desgraciadamente, la que se ha convertido fue la iglesia, ¿verdad? Es decir, se han corrompido sus principios. Eso es lo que el texto trata de decirnos y creo que la realidad nos lo confirma, ¿verdad? El apóstol Pablo dijo acerca de su propio tiempo: ya está obrando el misterio de iniquidad. ¿Quién? Este espíritu malévolo, ¿verdad? El enemigo de Dios. Mientras aún vivían los apóstoles, la iglesia permaneció relativamente pura, la iglesia del primer siglo, ¿verdad? Pero hacia fines del siglo II, la mayoría de las iglesias asumieron una forma nueva, la sencillez primitiva desapareció e insensiblemente, a medida que los antiguos discípulos bajaban a la tumba, sus hijos, en unión con nuevos convertidos, se adelantaron y dieron nueva forma a la causa, ¿verdad? Para aumentar el número de los convertidos se rebajó el alto nivel de la fe cristiana, y el resultado fue que una ola de paganismo anegó la iglesia, trayendo consigo sus costumbres, sus prácticas y sus ídolos. Por lo tanto, vemos quién se convirtió al final. En lugar de la iglesia convertir a la gente a Cristo, fue la gente la que convirtió a la iglesia al paganismo, ¿verdad? Una vez que la religión cristiana hubo ganado el favor y el apoyo de los legisladores seculares, fue aceptada nominalmente por multitudes, pero mientras éstas eran cristianas en apariencia, muchos permanecieron en el fondo paganos que seguían adorando sus ídolos en secreto, ¿verdad?
Aquí estamos hablando del siglo II, siglo III, siglo IV, cuando se forma en realidad la Iglesia Católica, ¿verdad? Porque las iglesias protestantes vienen a partir de Lutero, ¿verdad? 1475, una cosa por ahí, ¿verdad? Pues hasta entonces tuvimos la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa, la cisma de 1050, ¿verdad? Del concilio de Nicea, creo que es, si no me equivoco, si no me falla la memoria, ¿verdad? Cuando se rompe en dos la Iglesia Católica y se forma también la Iglesia Ortodoxa, ¿no? En fin, ¿no ha sucedido otro tanto en casi todas las iglesias que se llaman protestantes? Cuando murieron sus fundadores, que poseían el verdadero espíritu de reforma, sus descendientes se adelantaron y dieron nueva forma a la causa. Mientras se atenían ciegamente al credo de sus padres y se negaban a aceptar cualquier verdad que fuese más allá de lo que veían, los hijos de los reformadores se alejaron mucho de su ejemplo de humildad, de abnegación y de renunciación al mundo. Así, la simplicidad primitiva desaparece, la de los apóstoles, quiere decir. Una ola de mundanalidad invade la iglesia, trayendo consigo sus costumbres, sus prácticas y sus ídolos. Y esto podemos verlo, ¿verdad? El estado en el cual está la iglesia en términos generales, ¿verdad? Yo tengo amigos de otras iglesias, ¿verdad? Protestantes, pentecostales, bautistas, o sea, como tengo la huerta, ¿verdad? Me dedico a esto, pues en mi casa viene mucha gente, ¿verdad? Muchos cristianos de muchas partes, mucha gente que no son necesariamente cristianos, ¿verdad? Pero hay muchos que no son realmente adventistas, ¿verdad? Por lo tanto, estoy al tanto de lo que está pasando, ¿verdad? En términos generales, debido a este hecho, ¿no? De que por mi casa pasa mucha gente. Hay hasta qué grado esa amistad del mundo, que es enemistad contra Dios, es fomentada actualmente entre los que profesan ser discípulos de Cristo. Cuanto no se han alejado las iglesias nacionales de toda la cristiandad del modelo bíblico de humildad, abnegación, sencillez y piedad. Juan Wesley decía, al hablar del buen uso del dinero, y atentos porque aquí podemos ver si esto está pasando, lo digo tanto para los adventistas como para todas las iglesias, ¿verdad? Del mundo protestante y no necesariamente protestante, porque me dirijo a todo el mundo, ¿verdad? Sin ningún tipo de barreras, ni maldad, ni nada. Simplemente tenemos que entender que somos hijos de un único Dios, todos. Las barreras y las diferencias las pusieron otros, ¿verdad? Y en otros tiempos. No malgastéis nada de tan precioso talento, tan solo por agradar a los ojos, con superfluos y costosos atavios o con adornos innecesarios. No gastéis parte de él adornando prolijamente vuestras casas con muebles inútiles y costosos, con cuadros costosos, pinturas y dorados. ¿Qué casas tenemos? Yo conozco casas de gente que es cristiana y que son auténticos castillos. La pregunta es, ¿cuántas camas necesitas? ¿Cuántos cuartos necesitas? ¿Cuánto necesitas de verdad para que puedas hacer la obra de Cristo? Y aquí podemos ver que esta es una realidad entre nosotros, mis queridos cristianos, hermanos. Podemos darnos cuenta que alguien nos ha engañado y ha cambiado este cristianismo y su visión, su sencillez, ¿verdad? Esa verdad primitiva de los apóstoles, a eso se refiere, pues ha sido cambiada. Los apóstoles, en realidad, si leemos las escrituras, los evangelios, podemos ver que ellos fueron viajando en todas partes para predicar el evangelio. Por lo tanto, no tenían necesidad de tener lo que hoy tenemos. Y la sencillez de sus vidas discrepa muchísimo con lo que el cristianismo de hoy trata de enseñar al mundo, ¿verdad? Y aquí deberíamos de entender quién es el espíritu que nos ha ido conduciendo hasta donde estamos hoy, ¿verdad? Y me refiero a iglesias adventistas y protestantes también, evangélicas, ¿verdad? Nadie está libre de culpa en este sentido. No gastéis nada para satisfacer la soberbia de la vida, ¿verdad? Ni para obtener la admiración de los hombres. Siempre que te halagues a ti mismo, los hombres hablarán bien de ti.
Siempre que te vistas de púrpura y de lino fino blanco, y tengas banquetes espléndidos todos los días, no faltará quien aplauda tu elegancia, tu buen gusto, tu generosidad y tu rumbosa hospitalidad. Pero no vayas a pagar tan caros sus aplausos. Conténtate más bien con el honor que viene de Dios, la sencillez de los apóstoles, ¿verdad? De Cristo mismo, ¿verdad? Hemos perdido de vista esto, desgraciadamente. Pero muchas iglesias actuales desprecian estas enseñanzas. Y es una realidad, es una realidad. Es verdad que nosotros tomamos como referencia, no, las iglesias ortodoxas o católicas, ¿verdad? Las grandes iglesias, pero es verdad, el mundo protestante no es exactamente así, con tanto adorno, pero sí, si comparamos con la sencillez primitiva de los apóstoles, ¿verdad? De la primera iglesia, vamos a ver que nosotros los protestantes también hemos caído en esta trampa, ¿verdad? Poco a poco ese espíritu extraño nos ha ido engañando, ¿verdad? Está de moda en el mundo hacer profesión de religión. Y desgraciadamente sí, se ha convertido esto en una moda y no en un principio en fe, ¿verdad? Gobernantes, políticos, abogados, médicos y comerciantes se unen a la Iglesia para asegurarse el respeto y la confianza de la sociedad y así promover sus intereses mundanos. Es donde mejor se hacen los negocios, ¿verdad? Porque las multitudes tratan de ser honestas, sinceras, abiertas y claro, ahí se quitan muchas barreras que en el mundo encontrarás, ¿verdad? Por lo tanto, es más fácil de tratar de hacer negocios y aparentar, ¿verdad? Que eres hombre de fe, pero que en realidad no, ¿verdad? Tratan de cubrir todos sus procederes injustos con el manto de la religiosidad. Las diversas comunidades religiosas, robustecidas con las riquezas y con la influencia de esos mundanos bautizados, pujan a cual más por mayor popularidad y patrocinio. Hemos caído en esto y tenemos que reconocerlo todos, sin ninguna distinción, ¿verdad? Iglesias magníficas, embellecidas con el más extravagante despilfarro, se yerguen en las avenidas más ricas y más pobladas. Hay que ver dónde están colocadas las iglesias, sobre todo en el mundo occidental, ¿verdad? Porque ahí es donde más negocio hay, más dinero hay, ¿verdad? Entonces hay que ver dónde están colocadas nuestras iglesias, la magnitud que tienen y qué es los adornos como están puestas, ¿verdad? No quiero decir que no hay que tener iglesias, no quiero decir que no hay que adornarlas, pero hemos perdido la simplicidad apostólica, ¿verdad? De eso trata de decirnos el texto, ¿verdad? No de otras cosas. Los fieles visten con lujo y a la moda. Es verdad. Yo me acuerdo en una ocasión que le dije a una hermana en la iglesia que tenía ropa por decir que tenía ropa, ¿verdad? Yo en aquel momento era anciano de iglesia. Me acerqué a ella y le dije, hermana, yo no sé si invitarla a que entre dentro de la iglesia o invitarte que vayamos a otro sitio. Está claro que estaba intentando darle una lección, ¿verdad? Construir una imagen. No tenía ninguna intención extraña, pero como estaba la mujer, la ropa que tenía, no parecía para nada que venía a la iglesia. Parecía que estaba preparada para otra cosa. Pero no solamente las mujeres, porque no quiero ser hipócrita, ¿verdad? Los hombres también. Hay que ver qué trajes, hay que ver qué adornos, hay que ver qué coches, hay que ver muchas cosas, ¿verdad? La auténtica realidad y que hemos perdido la simplicidad de Cristo, ¿verdad? Se pagan grandes sueldos a ministros elocuentes para que entretengan y atraigan a la gente. Es interesante lo que nos está diciendo Espíritu, ¿verdad? Porque eso es una realidad que no solemos hablar, pero que en las iglesias protestantes hay ministros que tienen aviones incluso, personales. Esto, en fin,
Iglesias que tienen patrimonios, cosas que yo no sé si están predicando a Cristo o a quién. Bueno, están predicando a un otro Cristo, esto está claro, ¿verdad? Porque no se puede llegar a eso. Y las cantidades que se les pagan a los ministros para predicar el Evangelio. Pero vamos a ver, ¿esto es por fe o por dinero? ¿Cómo se ha de predicar el Evangelio? ¿Por fe o por dinero? No hemos entendido que ya somos pagados, ya hemos sido pagados con la eternidad. ¿Hay algo en este mundo que podemos pagar la eternidad? Pues no, ya está pagada por el mismo Cristo. Por lo tanto, ¿cómo predicamos el Evangelio? ¿Por dinero o por fe? ¿Y cómo separamos esas dos cosas? Porque seguramente habrá algún ministro que dirá, no, yo lo hago por fe. Y entonces, ¿cómo justificas el dinero? ¿Entendemos? Y no estoy hablando en contra de nadie, ¿verdad? Pero desgraciadamente el enemigo de Dios nos ha llevado de la sencillez de Cristo, incluso de los apóstoles, ¿verdad?, a lo que tenemos hoy, y que esto sobra de un otro espíritu, ¿verdad? En fin, es un tema delicado, como lo he dicho en otras ocasiones, es un tema delicado, pero es un tema. Porque la misma palabra de Dios nos lo trae. Dice, se pagan grandes sueldos a ministros, y fijaos con qué propósito. Ministros elocuentes, con don de hablar, de palabra, ¿verdad?, para que entretengan y atraigan a la gente. Que entretengan y atraigan a la gente. ¿Pero esto qué es? ¿Un circo? ¿Un espectáculo? ¿Entendemos la realidad, queridos hermanos? Sus sermones no deben aludir a los pecados populares. Claro, y así es como hemos llegado y adoptado con suma facilidad este evangelio de tú creer y eres salvo. Claro, porque ellos no van a hablar de pecados populares. ¿Por qué? Porque necesitan ser bien pagados, ¿verdad? Por eso son ministros elocuentes. Por eso les sigue multitudes. Porque no les habla del pecado. Les habla de otras cosas, de un evangelio fácil, ¿verdad? Del amor de Dios. Lo mismo que el enemigo de Dios en Edén. Dios te ama, ¿verdad? Pero no le dijo que morirá. Le dijo lo contrario, que no va a morir, porque Dios le ama, ¿verdad? ¿Y qué le pasó a Adán? Pues ese es el sermón fácil, ¿verdad? Y bien pagado. Sus sermones no deben aludir a los pecados populares, sino que deben ser suaves y agradables como para los oídos de un auditorio elegante, ¿verdad? No olvidad quién está en el auditorio: gobernantes, políticos, abogados, médicos, comerciantes, o sea, la espuma de la sociedad, los que tienen la pasta, ¿verdad? Para hablar en términos de la calle, ¿no? Así, los pecadores del mundo son recibidos en la iglesia, y los pecados de moda se cubren con un manto de piedad. Aparentan ser, pero no lo son. Y esto sirve para iglesias adventistas y no adventistas. Para todos por igual. O sea, aquí no hay diferencias, ¿verdad? Sin maldad, lo digo otra vez, sin maldad. Eso está escrito, no lo estoy trayendo de mi bolsillo, ¿verdad? Hablando de la actitud actual de los profesos cristianos para con el mundo, un notable periódico profano dice, y atentos lo que dice el mundo, el mundo sobre nosotros. Fijaos, insensiblemente la Iglesia ha seguido el espíritu del siglo y ha adaptado sus formas de culto a las necesidades de la actualidad. En verdad, todo cuanto contribuye a hacer atractiva la religión, la Iglesia lo emplea ahora y se vale de ello. ¿Por qué? Por el dinero, ¿verdad? John Scritor apunta en el Independent de Nueva York lo siguiente acerca del metodismo actual. La línea de separación entre los piadosos y los irreligiosos desaparece en una especie de penumbra, y en ambos lados se está trabajando con empeño para hacer desaparecer toda diferencia entre su modo de ser y sus placeres. La popularidad de la religión tiende en gran manera
a aumentar el número de los que quisieran asegurarse sus beneficios sin cumplir honradamente con los deberes de ella. Howard Crosby dice, motivo de hondo pesar es el hecho de que la Iglesia de Cristo está cumpliendo tan mal los designios del Señor. Así como los antiguos judíos dejaron que el trato familiar con las naciones idólatras alejara sus corazones de Dios, así también ahora la Iglesia de Jesús, merced al falso consorcio con el mundo incrédulo, está abandonando los métodos divinos de su verdadera vida y doblegándose a las costumbres perniciosas de dinero, ¿verdad? Si bien a menudo plausibles, de una sociedad anticristiana, valiéndose de argumentos y llegando a conclusiones ajenas a la revelación de Dios y directamente opuestas a todo crecimiento en la gracia. ¿Entendemos cómo hemos perdido tanto la verdad como la sencillez del Evangelio? Por culpa del maldito dinero y de la vanagloria personal, ¿verdad? Eso es lo que está pasando en todas las iglesias. No hay una línea de demarcación. Ojalá lo hubiera. Ojalá. Pero desgraciadamente la realidad confirma, ¿verdad? Confirma. Ojalá yo estuviera equivocado. Ojalá. En esta marea de mundanalidad y de afán por los placeres, el espíritu de desprendimiento y de sacrificio personal por el amor de Cristo ha desaparecido casi completamente. Y si el espíritu de Cristo, el sacrificio personal por el amor de Cristo ha desaparecido casi completamente, ¿cuál es el espíritu de detrás? ¿Puede el espíritu de Cristo hacer desaparecerse a sí mismo mientras los cristianos creen que son seguidores de Cristo en la manera como están? ¿Es eso posible? ¿O es que detrás hay un otro espíritu? Pensémoslo, mis queridos hermanos, ¿verdad? ¿Cómo hemos perdido la verdad? ¿Cómo hemos llegado a ser engañados de tal manera como lo estamos hoy? Pensémoslo, reflexionemos sobre ello. Algunos de los hombres y mujeres que actúan hoy en esas iglesias aprendieron cuando niños a hacer sacrificios para poder dar o hacer algo por Cristo. Este es salvación comprada, ¿verdad? De eso está tratando de decir. Y la salvación no se puede comprar. No podemos hacer nada por Cristo más que llevar una vida santa y predicar su mensaje con pureza, con fe, sin esperar nada a cambio. Nada. Si alguien te pide algo, aquel alguien no está guiado por Cristo. El Espíritu de Cristo no está en aquel lugar o con aquella persona. El Evangelio se ha de predicar con sencillez y sin pedir nada a cambio. Nada. ¿Entendemos? Nada que no está escrito, ¿verdad? Nada que no está escrito, ¿sí? Pero ahora, si se necesitan fondos, no hay que pedirle nada a nadie, ¿verdad? Aunque parece contrario lo que estoy diciendo, pero no es contrario, porque hay que entender lo que tenemos que traer a la casa de Dios. Entendedme bien, ¿verdad? No estoy diciendo lo que no está escrito, pero que hay que entender los contextos correctos, en los marcos correctos, los de Dios, ¿verdad? Pero ahora, si necesitan fondos, no hay que pedirle nada a nadie. Oh, no. Organícese un bazar, prepárese una representación de figuras vivas, una escena jocosa, una comida al estilo antiguo o a la moderna, cualquier cosa para divertir a la gente. ¿Para qué? Para divertir a la gente. ¿Y este es el propósito de Cristo? ¿Divertir a la gente? ¿La iglesia es un circo? No. ¿O un espectáculo? Tampoco. No. El gobernador Washburn de Wisconsin declaró en su mensaje anual el 9 de enero de 1873. Y atentos a lo que dice un hombre, diríamos del mundo. No sé si era cristiano o no cristiano, pero fijaos. Parece necesario dictar una ley que obligue a cerrar las escuelas donde se forman jugadores de juegos de azar, ¿verdad? Se las encuentra por todas partes. Hasta se ven iglesias que, sin saberlo indudablemente, hacen a veces la obra del diablo. Los conciertos y las representaciones de beneficio, así como las rifas que se hacen, a veces con fines religiosos o de caridad,
pero a menudo con propósitos menos dignos, loterías, premios, no son sino estratagemas para recaudar dinero sin dar un valor correspondiente. No hay nada tan desmoralizador y tan embriagador, especialmente para los jóvenes, como la adquisición de dinero o de propiedad sin trabajo. Y es así como llegamos. El otro día estaba hablando con un hermano en la iglesia, y decíamos, hoy día nadie quiere producir nada, todo el mundo especula, compra de un sitio y vende en el otro sitio. Producir, ya casi nadie produce, ¿verdad? Todo lo compramos de China. Los pobres chinos tienen que trabajar para todo este planeta, porque ya casi nadie está produciendo. Todo el mundo está especulando. Pues de eso nos está hablando, queridos. ¿Qué es lo que le estamos enseñando a nuestros jóvenes? ¿Cómo queremos que sea el mundo de mañana? Bueno, será peor, ya lo sabemos, porque esto no puede ir a mejor, a no ser que venga Cristo, ¿sí? Si personas respetables toman parte en esas empresas de azar y acallan su conciencia con la reflexión de que el dinero está destinado a un buen fin, nada de raro tiene que la juventud del Estado caiga tan a menudo en los hábitos que con casi toda seguridad engendra la afición a los juegos de azar. ¿Entendemos de lo que está hablando? ¿Y entendemos lo que estamos tratando de hacer cuando actuamos de esta manera? ¿Y quién está diciendo esto? Un gobernador de un estado, no un religioso. Qué curioso, ¿verdad? Recibimos lecciones del mundo. El mundo nos está diciendo cómo estamos. Terrible me parece, ¿verdad? El espíritu de conformidad con el mundo está invadiendo las iglesias por toda la cristiandad. Sin excepción, por toda la cristiandad. El espíritu de conformidad con el mundo. Lo que no nos está diciendo que este espíritu es el del enemigo de Dios, ¿verdad? Porque no es otro. Robert Atkins, en un sermón predicado en Londres, pinta un cuadro sombrío del decaimiento espiritual que predomina en Inglaterra. Los hombres verdaderamente justos están desapareciendo de la tierra, sin que a nadie se le importe algo. Qué extraño, ¿verdad? Qué extraño. Porque hoy día ser justo, esto está fuera de lugar, ¿verdad? Predicar la verdad pura, simple, ¿verdad? Esto ya no está bien visto. Y dice, sin que a nadie se le importe algo. Claro, porque lo que necesitamos son otro tipo de iglesias, con otro tipo de espíritu, ¿verdad? La justicia y la verdad no se le encuentra. Los que hoy profesan religiosidad en todas las iglesias, aman al mundo, se conforman con él, gustan de las comodidades terrenales y aspiran a los honores. A ver si me diga alguien que esto no está pasando en nuestra iglesia. Las que sea, de todo el mundo está diciendo. Que me diga alguien que no hay pelea de honores, de puestos, de ser bien vistos, conformidad con el mundo. Y claro, cada cual viene mejor con ropas y para destacar, ¿verdad? Tenemos que destacar. ¿Es así como destacó Cristo? ¿Por sus atavíos? ¿Por su ropa? ¿Por su presencia? ¿O por la palabra, por lo escrito está? ¿Por la sencillez del Evangelio? Reflexionemos, mis queridos hermanos, ¿cuál es el espíritu que nos hace hacer esas cosas? Están llamados a sufrir con Cristo, pero retroceden ante el simple oprobio. ¿Y qué espíritu tienen? ¿Entendemos? Apostasía, apostasía, apostasía es lo que está grabado en el frontismismo de cada iglesia. Y si lo supiesen o sintiesen, habría esperanza. Pero lo que se oye decir es, rico soy y estoy lleno de bienes y nada me falta. El mensaje de la iglesia de la Odisea, ¿verdad? Lo tiene todo sin saber que es un desastre. Es un desastre. El gran pecado de que se acusa a Babilonia es que ha hecho que todas las naciones
beban del vino de la ira de su fornicación. De su doctrina, eso es lo que está diciendo. Y la doctrina de la Trinidad, pues es la primera. Y ojalá fuera la única. Cuánta falsa enseñanza, cuánta falsa doctrina, ¿verdad? Todas las naciones beban del vino de la ira de su fornicación, de su doctrina, de su enseñanza. De eso está hablando. ¿Hay alguna iglesia hoy día libre de culpa? Me parece que no. Me parece que no. Esta copa embriagadora que ofrece al mundo representa las falsas doctrinas que ha aceptado como resultado de su unión ilícita con los magnates de la tierra. La amistad con el mundo corrompe su fe, y a su vez, Babilonia ejerce influencia corruptora sobre el mundo, enseñando doctrinas que están en pugna con las declaraciones más claras de la Sagrada Escritura. ¿Entendemos, mis queridos hermanos? ¿Entendemos? El sábado fue cambiado por domingo. La doctrina de la Trinidad es la doctrina de cabecera de la Iglesia Católica y que viene ya desde hace siglos. Hoy la damos por hecho que es la auténtica. Es falsa, ¿verdad? ¿Y cuántas otras doctrinas, verdad? Que entendemos y que tienen como origen allí, la enseñanza de Babilonia, ¿verdad? Fijaos, Roma le negó la Biblia al pueblo, hasta Lutero, ¿verdad? Hasta que Lutero la hizo pública, la tradució y la entregó a la gente. Y exigió que en su lugar todos aceptasen sus propias enseñanzas. Casi 1500 años, 1200 más o menos. 1200 años enseñó lo que quiso, hasta que la gente se quedó con estas enseñanzas. Cuando descubrieron la Biblia, se montó una buena, ¿verdad? Pero poco a poco, paulatinamente, hemos vuelto a estas enseñanzas, sin darnos cuenta de lo que el Evangelio nos lo dice. Y lo tenemos en la mano, todos, hoy. Sin embargo, seguimos estando engañados. Todos. El ecumenismo, este es el propósito que tiene, ¿verdad? La obra de la Reforma consistió en devolver a los hombres la palabra de Dios. Lutero, ¿verdad? Lutero y todos los que le siguieron después, ¿verdad? Pero ¿no se ve acaso que en las iglesias de hoy lo que se enseña a los hombres es, y atentos aquí, es fundar su fe en el credo y en las doctrinas de su iglesia antes que en las Sagradas Escrituras? ¿Hay alguna iglesia libre de esta culpa? Ninguna. Todas tienen sus doctrinas y sus credos, y han dejado la Sagrada Escritura de un lado. Hoy se expulsa a la gente no por lo que está escrito, sino porque se está pisoteando doctrinas y credos de iglesia. ¿Verdad? Esa es la realidad. Yo sé que no gusta, pero es la realidad. ¿Verdad? Y además, sobre todo, en lo escrito está. Hablando de las iglesias protestantes, Carlos Becker dice: retroceden ante cualquier palabra severa que se diga contra sus credos con la misma sensibilidad con que los santos padres se habrían estremecido ante una palabra dura pronunciada contra la veneración creciente que estaban fomentando por los santos y los mártires. ¿Y esto era bíblico? No. ¿Y qué tenemos como imágenes en muchas de las iglesias de hoy? Esto, precisamente eso. ¿Y eso es bíblico? Pues no, querido hermano, no lo es. ¿Verdad? Las denominaciones evangélicas protestantes se han atado mutuamente las manos de tal modo que nadie puede hacerse predicador entre ellas sin haber aceptado primero la autoridad de algún libro aparte de la Biblia. No hay nada de imaginario en la aseveración de que el poder del credo está ahora empezando a proscribir la Biblia tan ciertamente como lo hizo Roma, aunque de un modo más sutil. ¿Cómo trabaja el enemigo de Dios? ¿Entendéis esta obra paulatina, despacio, tranquilamente, para introducir falsos credos, falsa enseñanza, falsa doctrina, ¿verdad?
Y de esta culpa no está libre ninguna iglesia, ninguna, ¿verdad? Cuando se levantan maestros verdaderos para explicar la palabra de Dios, se levantan también hombres de saber, ministros que profesan comprender las Santas Escrituras para denunciar la sana doctrina como si fuera herejía, alejando así a los que buscan la verdad. Claro, es así como hemos sido engañados por estos ministros que están dirigidos por espíritus malignos, porque no se puede hacer esta obra si no fuera así, ¿verdad? Desprovistos del Espíritu de Cristo. Si el mundo no estuviese fatalmente embriagado con el vino de Babilonia, multitudes se convencerían y se convertirían por medio del conocimiento de las verdades claras y penetrantes de la palabra de Dios. Pero la fe religiosa aparece tan confusa y discordante que el pueblo no sabe qué creer ni qué aceptar como verdad. La Iglesia es responsable del pecado de impenitencia del mundo, porque se ha callado y lo ha aceptado dentro, ¿verdad? ¿Y por qué ha pasado esto? Pues porque los ministros no han levantado la voz para no perder sus privilegios, ¿verdad? Claro. El mensaje del segundo ángel de Apocalipsis 14 fue proclamado por primera vez en el verano de 1844 y se aplicaba entonces más particularmente a las iglesias de los Estados Unidos de Norteamérica, donde la admonestación del juicio había sido también más ampliamente proclamada y más generalmente rechazada, y donde el decaimiento de las iglesias había sido más rápido. Pero el mensaje del segundo ángel no alcanzó su cumplimiento total en 1844. Y os pido que estéis atentos, ¿verdad? Porque está hablando de historia, realidad, ¿verdad? Nosotros hoy podemos entenderla porque ya ha pasado mucho tiempo. Podemos ver la realidad de lo que nos está diciendo. Las iglesias decayeron entonces moralmente por haber rechazado la luz del mensaje del advenimiento. Pero este decaimiento no fue completo. A medida que continuaron rechazando las verdades especiales para nuestro tiempo, ¿verdad? Del día de la expiación, hay que entender verdades especiales para el día de la expiación. Es así como se puede entender el espíritu de profecía. Es bíblico, pero hay que entenderlo, ¿verdad? Mucha gente lo rechaza, incluso en el adventismo. A medida que continuaron rechazando las verdades especiales para nuestro tiempo, fueron decayendo más y más. ¿Por qué? Porque se han alejado del Espíritu de Cristo, ¿verdad? Sin embargo, aún no se puede decir, caída es la gran Babilonia, la cual ha hecho que todas las naciones beban del vino de la ira de su fornicación. Aún no ha dado de beber a todas las naciones, a todas las iglesias, quiere decir. El espíritu de conformidad con el mundo y de indiferencia hacia las verdades que deben servir de prueba en nuestro tiempo existe y ha estado ganando terreno en las iglesias protestantes de todos los países de la cristiandad. Y estas iglesias están incluidas en la solemne y terrible admonestación del segundo ángel. Pero la apostasía aún no ha culminado. Claro, porque tiene que entrar en todas. Y hoy podemos verlo. La apostasía está en todas las iglesias. La Biblia declara que antes de la venida del Señor, Satanás obrará con todo poder y con señales y con maravillas mentirosas y con todo el artificio de la injusticia, y que todos aquellos que no admitieron el amor de la verdad para ser salvos, ¿cuándo no lo admitieron? En 1844 y seguidamente 1888, ¿verdad? Serán dejados para que reciban la eficaz operación de error a fin de que crean a la mentira. Esto es válido para todos, incluida la adventista, ¿verdad? La caída de Babilonia no será completa, sino cuando la iglesia se encuentre en este estado. Aquí cuando se refiere a la iglesia, ¿a qué iglesia se refiere? Al pueblo de Dios
de todas las denominaciones, ¿verdad? Entender que la iglesia es una, la auténtica, la como la ve Dios, ¿verdad? Por lo tanto, un Dios, una iglesia. El espectro es amplio. La caída de Babilonia no será completa sino cuando la iglesia se encuentre en este estado. Y la unión de la iglesia con el mundo se haya consumado en toda la cristiandad. ¿Entendemos? Sin excepción. Por lo tanto, y la unión de la iglesia con el mundo se haya consumado en toda la cristiandad. Y fijaos lo que dice aquí. El cambio es progresivo, para que no nos demos cuenta, ¿verdad? Y que cada generación lo acepte, lo dé por hecho que esa es la verdad. Y el cumplimiento perfecto de Apocalipsis 14:8 está aún reservado para lo porvenir. Y aquí estamos todos incluidos, queridos hermanos. Todos. A pesar de las tinieblas espirituales y del alejamiento de Dios que se observan en las iglesias que constituyen Babilonia, y recordad que hoy ya no hay separación, porque precisamente eso es lo que está tratando de hacer el ecumenismo, que todos beban del vino de su fornicación, ¿verdad? Eso es lo que trata de hacer el ecumenismo. ¿Cuál iglesia es descartada? Ninguna. Ninguna. Y atentos lo que nos trata de decir Dios ahora, fijaos. La mayoría de los verdaderos discípulos de Cristo se encuentran aún en el seno de ellas. ¿Vemos la visión de cómo ve Dios a la iglesia? Dice, la mayoría de los verdaderos discípulos de Cristo se encuentran aún en el seno de ellas, de todas, ¿verdad? Muchos de ellos no han oído nunca proclamar las verdades especiales para nuestro tiempo. No pocos están descontentos con su estado actual y tienen sed de más luz. Claro, las iglesias protestantes no conocen esas realidades, ¿verdad? Y las que las conocen no las proclaman, ¿verdad? En vano buscan el Espíritu de Cristo en las iglesias a las cuales pertenecen. Como estas congregaciones se apartan más y más de la verdad y se van uniendo más y más con el mundo, la diferencia entre ambas categorías de cristianos se irá acentuando hasta quedar consumada la separación. ¿Qué separación? La visión del grupo pequeño y la del tren. Esa es la visión, esa es la separación. La simplicidad del evangelio con todo el otro evangelio lleno y rico de todo, de posesiones, de muchas cosas. Del vino, de la fornicación de Babilonia, ¿verdad? Fijaos aquí, fijaos lo que nos dice. Llegará el día en que los que aman a Dios sobre todas las cosas no podrán permanecer unidos con los que son amadores de los placeres, más bien que amadores de Dios, teniendo la forma de piedad, mas negando el poder de ella. ¿Qué está diciendo aquí? Dice, fijaos, llegará el día en que los que aman a Dios sobre todas las cosas no podrán permanecer unidos con los que son amadores de los placeres, más bien que amadores de Dios, teniendo la forma de piedad, mas negando el poder de ella. Se separarán de las iglesias, queridos. Eso es lo que quiere decir. La caída de las instituciones será tremenda, precisamente por ese ecumenismo, ¿verdad? Y entonces se verá una línea clara entre los que aman al mundo, ¿verdad? Y se quedan con las instituciones, con lo que tienen, y con la diferencia con aquellos que adoptan la simplicidad del evangelio, la fe auténtica, la verdad de lo escrito está, ¿verdad? Yo sé que eso es terrible lo que estoy diciendo, pero está escrito, mis queridos hermanos. Vosotros mismos podéis reflexionar sobre estas verdades, ¿verdad? Además están en el libro que supuestamente más se lee y más se comparte. Pero desgraciadamente no se entiende, ¿verdad? El capítulo 18 del Apocalipsis indica el tiempo en que por haber rechazado la triple admonestación. ¿Y cuándo se rechazó esto? ¿Cuándo se rechazó el mensaje del tercer ángel?
¿En 1888? ¿Sí? El capítulo 18 del Apocalipsis indica el tiempo en que por haber rechazado la triple admonestación, la Iglesia alcanzará el estado predicho por el segundo ángel, lo que acabamos de leer antes, ¿verdad? Y el pueblo de Dios que se encontrare aún en Babilonia será llamado a separarse de la comunión de esta. Tremenda verdad, ¿eh? Tremenda verdad. Este mensaje será el último que se dé al mundo y cumplirá su obra. Entonces, ¿de quién están formados los 144 del Apocalipsis 14? ¿De quién están formados? De cristianos auténticos verdaderos de todas las iglesias. ¿Lo entendemos? Cuando los que no creen a la verdad, sino que se complacen en la injusticia, sean dejados para sufrir tremendo desengaño y para que crean a la mentira. Entonces, la luz de la verdad brillará sobre todos aquellos cuyos corazones están abiertos para recibirla. Y todos los hijos del Señor que quedaren en Babilonia oirán el llamamiento: salid de ella, pueblo mío. Apocalipsis 18:4. Queridos hermanos, tanto adventistas como no adventistas, este mensaje es el mensaje del conflicto de los siglos. Otra vez recalco para que se entienda bien el contexto y el marco de lo que leemos. Esto es profecía. Eso es profecía, ¿verdad? Pero fijaos cuando dice que hemos caído de la auténtica fe. Voy a leer esto para que lo podamos entender. En el capítulo 18 del Apocalipsis indica el tiempo en que por haber rechazado la triple admonestación, la Iglesia alcanzará el estado predicho por el segundo ángel. Caída total. Esta es la obra del ecumenismo. Empezó en los años 50-60. 55 en adelante, 55-57. Esta obra empezó entonces. ¿Cuándo rechazamos nosotros el mensaje de 1888? En 1888. La Iglesia se quedó sin el Espíritu de Dios. ¿Qué pasó? Su caída fue a más y más y más. ¿Verdad? Por lo tanto, ¿podemos entender lo que este mensaje está diciendo? ¿Entendemos, mis queridos hermanos? Por eso yo os lo digo, y eso, vuelvo a recalcarlo, no es un llamado a la rebeldía, pero sí es un llamado a colocar las cosas, la verdad, en su contexto correcto. Y entender que aquellos que están pegados a la institución, aquellos que creen que estamos predicando en contra de la institución, están equivocados. Porque la Iglesia no es la institución, es una herramienta. ¿Entendéis? Y fijaos lo que dice: cuando los que no creen a la verdad, sino que se complacen en la injusticia, defienden una iglesia, una institución que ha ido cada vez más y más pegándose al vino de la fornicación de Babilonia. Eso es doloroso, lo sé, pero está escrito. No lo digo yo, leedlo con atención. Entenderlo bien. Por eso os lo digo, no os peguéis a la iglesia. ¿Esto significa que hay que ir corriendo? Que no. Aún no. ¿Verdad? Pero porque tenemos que dar un mensaje todavía al mundo. Pero no estar pegados a la institución, porque si la institución cae, ¿qué pasa? ¿Te morirás? No, si tu verdad, si tu fe está anclada en lo escrito está, y si tú sabes que esto está pasando, ¿verdad? Esto no significa nada. Es como un albañil que se pierde su paleta. Pues se compra otra. Entendedme la imagen, ¿verdad? No te tienes que ir a ninguna parte. Pero está claro que la herramienta se puede perder. Y de hecho es lo que nos está diciendo el escrito está. Porque este es el trabajo del ecumenismo. Esta es la obra del otro espíritu. Y estamos ya atrapados en esto. Por lo tanto, esto es una obra inevitable. Lo está diciendo. La iglesia alcanzará el estado predicho por el segundo ángel. ¿De qué iglesia está hablando? Si las otras ya rechazaron en 44. ¿De quién está hablando aquí? ¿Entendéis? Y el pueblo de Dios que se encontrare aún en Babilonia será llamado a separarse de la comunión de esta.
¿Entendemos la auténtica realidad? Yo sé que es dura, es durísima, pero la Iglesia no te salva, querido hermano. Es Cristo el que te salva. Por lo tanto, tu fe tiene que estar fundamentada en lo escrito está, y no en ninguna otra cosa. ¿Entendemos? Los cristianos, aun cuando tenemos que huir, estarán unidos, nos dice el Evangelio. ¿En qué? En la verdad y en el Espíritu de Cristo. No la Iglesia, no en un lugar de culto, no en sus pastores, en sus ministros. No, no. Eso trato de deciros. No os estéis agarrando de lo que no es lo escrito está, la verdad. ¿Verdad? Espero, mis queridos hermanos, que realmente entendamos bien lo escrito está. Entendamos bien el marco del mensaje, el contexto y el marco del mensaje. Y espero que entendáis bien todo lo que he dicho en reflexiones anteriores y que os cuesta asimilar. Yo lo entiendo perfectamente. Porque claro, hay que derribar muchos muros, muchos prejuicios, muchas cosas que se nos han metido aquí paulatinamente, y ahora de golpe te das cuenta que, espérate, que esto no es como yo pensaba. Y no os estoy hablando más que de lo escrito está. Espero, mis queridos hermanos, y ruego a Dios que Él nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que podamos entender la auténtica realidad, mis queridos hermanos, no la que nosotros construimos sin Dios, sino la auténtica realidad, la que Dios a través de su Espíritu trata de construir, de revelarnos a esta generación que esperará de pie a Cristo, sabiendo toda la verdad, una verdad inamovible. Satanás no nos pueda engañar. Espero, mis queridos hermanos, que podamos entender y asimilar estas verdades. Le pido a nuestro Dios que envíe su Espíritu y tanto nuestros hermanos evangélicos protestantes como mis hermanos adventistas entiendan la auténtica realidad. La auténtica realidad. ¿Verdad? Y os deseo, mis queridos hermanos, que estemos todos entre los 144.000. ¿Adventistas o no adventistas? Esperando la gloriosa venida de nuestro Rey. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y que todo lo que os he dicho os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.